t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal que analiza la actualidad europea. Soy Maeve McMahon, gracias por estar aquí con nosotros. Entre los temas de la semana, tras años de mala gestión de la inmigración, esta semana se dio un paso más hacia una nueva legislación europea. Los eurodiputados dieron su visto bueno final a un conjunto de leyes, pero ante las elecciones europeas y la frustración de muchos por la gestión de la inmigración irregular, nos preguntamos si este pacto es suficiente o si llega demasiado tarde. Además, todas las miradas están puestas en Eslovaquia. El país de 5 millones de habitantes ha sido objeto de muchas críticas esta semana, tras la elección de un presidente considerado prorruso, algo mal visto en Bruselas. Analizamos lo que este nuevo nombramiento significará para las relaciones entre Bruselas y Bratislava y si la preocupación por el Estado de Derecho en Eslovaquia está justificada. Esta semana nos acompañan Sergio Carrera del Centro de Estudios Políticos Europeos, Silvia Almenara de la Universidad Libre de Bruselas y Carmen Hengel, periodista del Huffington Post. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora, como siempre, antes de escuchar sus opiniones, un poco de contexto. Luis Albertos nos cuenta más. Tras casi 4 años de debates, esta semana el Parlamento Europeo ha aprobado el Pacto de Inmigración y Asilo. Ha sido considerado como histórico, pero los detalles son densos y están llenos de mecanismos y procedimientos legales. En resumen, a partir de 2026, las nuevas normas gestionarán la inmigración para aliviar la carga de países como Italia, Grecia y Malta. Los países miembros podrán elegir entre acoger a los solicitantes de asilo o pagar por su salida. Para algunos no es suficiente, quieren una política de cero asilo. Otros dicen que aumentará el sufrimiento de las personas y las violaciones de los derechos humanos. Ahora les toca a las capitales de la Unión Europea aprobarla una vez pase por los parlamentos nacionales. Las palabras de Luis Albertos y Carmen, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha dicho esta semana que este pacto es un gran logro para Europa. ¿Cómo se ha cubierto desde Bruselas? ¿Y es tan histórico como dicen o solo es muy histórico porque han llegado a un acuerdo? A mí me parece que el calificativo de histórico sobra un poco. Es cierto que las negociaciones eran muy largas, han venido hace mucho tiempo, que queríamos llegar al final de la legislatura con un acuerdo, pero me parece que nos hemos dejado por el camino muchas pretensiones y que al final está un poco escorado a la derecha y que hay que entender que sí, que está bien presentar el acuerdo porque era lo prometido antes de unas elecciones que tenemos en junio, pero que no podemos ser casi triunfalistas, que es el tono que se ha estado usando en algunos de estos días. Es una materia muy sensible, son personas que van a estar sometidas a una presión importante en un punto en el que creo que Europa, no por una cuestión de superioridad moral, sino porque tenemos unas democracias muy avanzadas, debería ser un ejemplo para el mundo de cómo se puede acoger bien y tratar bien a personas que parten por necesidad en muchos de los casos. Sergio, se trata de la mayor revisión de las normas de migración europeas en más de una década. Estamos hablando de 10 reglamentos y políticas. ¿Cuál es su reacción? No creo que muy positivo. Me parece que el acuerdo es altamente complejo desde un punto de vista técnico, cómo las 10 piezas legislativas van a funcionar juntas. Y hay elementos dentro de estas piezas que son interesantes, pero yo creo que deja a los Estados miembros muchísima, posibilidad de aplicar excepciones y derogaciones a cuestiones que son esenciales, que es también el derecho de asilo. Entonces yo creo que esto va a ser un tema muy importante a la hora de la implementación, a nivel práctico. ¿Qué va a suponer a nivel práctico? ¿Qué tipo de posibilidades vamos a ver? Digamos, una dispersión a lo largo y ancho de la Unión Europea. ¿Cómo cada Estado va a aplicar estas normas teniendo en mente este excepcionalismo que el pacto institucionaliza ahora? ¿Qué herramientas tendrá la Comisión Europea para estar seguro que vamos a ver una implementación? Yo creo que este pacto era un momento clave para que la Unión Europea hiciera de verdad algo en temas de migración y asilo, y sin embargo no hemos visto sino que en los últimos años lo que ha hecho la Unión Europea es blindar cada vez más las fronteras, y este pacto tenía la posibilidad de poner a las personas en el centro del pacto, y lo que ha hecho simplemente es volver al estado en el que estamos de ignorancia colectiva
ante las muertes del Mediterráneo, ante los derechos humanos y las vulneraciones que se producen de derechos humanos en las fronteras, y creo que este era un momento para poner a las personas en el centro y el pacto no lo ha hecho para nada. Pero el problema es que los políticos no quieren un pacto así, ¿no? La mayoría de los políticos, sobre todo del PP y muchos partidos, no apoyarán un pacto así. Se ha visto que ha triunfado una visión conservadora de esta política, más que humana, más que social, más que entender que hay que darle respuesta. Como decía Silvia, se habla mucho de que ya no va a haber parches nacionales, pero comparto con Sergio en que sí que los hay, que hay una incertidumbre importante porque nadie sabe. Primero, el paso de los parlamentos, que se tiene que ratificar y que creo que va a ser un debate importante también. Y luego, en el caso de que se apruebe, que todo llegue a buen puerto, ahora mismo está sirviendo de bandera para partidos de ultraderecha para decir a pocos meses de las elecciones lo hemos conseguido. Hay quien está diciendo hemos impuesto parte de nuestra visión. Eso es bastante triste. ¿Que hacía falta un marco? Sí, que creo que hay cosas importantes como entender que hay que actuar de una forma común cuando aparece una crisis, que eso es algo que hasta ahora no se contemplaba, pero queda todavía mucho por limar y realmente no está dando respuesta a personas que necesitaban esa respuesta. Y antes de volver a hablar de hablar más de la política, me gustaría hablar más de lo que tiene este pacto, más que lo que he dicho antes. Sí, y también señalar que no es solo una cuestión de política, es decir, estos parlamentarios y la Comisión Europea tienen unas obligaciones de respetar el derecho internacional, el derecho europeo, la Carta de Derechos Fundamentales. Y cuando la presidenta von der Leyen dice que esto es un triunfo para Europa, lo que está claro es que no ha sido un triunfo para los valores de Europa. Te pongo ejemplos concretos en lo que se refiere al pacto. El hecho de que este pacto va a dar rienda suelta a la posibilidad de detener arbitrariamente a familias, a menores, en las fronteras exteriores de la Unión Europea, va a institucionalizar una práctica que, desde el punto de vista de derecho internacional, presenta grandes desafíos de incompatibilidad. Se puede prever que esto va a acabar delante de los tribunales. Otro ejemplo, acelerar los procedimientos en la frontera, procedimientos fronterizos, lleva consigo inherente una falta de calidad a la hora de evaluar y de estudiar las solicitudes de asilo de toda persona, que toda persona tiene derecho a un estudio individualizado y a un acceso al Estado de Derecho. Y yo creo que es eso que está faltando mucho a nivel de el discurso político en Bruselas, tanto por parte de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que el hecho de si este pacto realmente es compatible con los valores de la Unión Europea. Esto vamos a ver en los años que vienen y por eso también, Sergio, los ONGs, también organizaciones de sociedad civil están muy en contra de este pacto. Hemos visto que también muchos estuvieron dentro del Parlamento Europeo, del Eurocámara esta semana cuando estaban votando y hemos visto que 161 organizaciones escribieron una carta conjunta a los eurodiputados para que abandonen el pacto, nombrando consecuencias como la detención ilegal a familias y niños en las fronteras, como dice Sergio, y también devoluciones de migrantes con menos garantías y también la vigilancia masiva de inmigrantes. Creo que nadie estaba pensando en los derechos humanos cuando estaba escribiendo este pacto. Al final del día tiene que encontrar también un compromiso. Sí, pero cuando dice el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que el pacto no va a empeorar la situación actual, yo me planteo que entonces si el pacto no va a empeorar la situación actual, ¿cuál era el objetivo detrás del pacto, ¿no? Porque si no van a haber mejoras y como comentaba Sergio, si encima además los procedimientos van a estar sujetos a los estados de turno y a cómo el Estado quiere aplicar determinadas políticas, creo que, y sigo insistiendo en este proceso de ignorancia colectiva, al no plantear procedimientos dentro del pacto de medidas legales y seguras, de vías legales y seguras de acceso a Europa, que creo que es lo fundamental. Hablamos de los procedimientos que hay y creo que es importante plantear que el pacto no plantea ni medidas de visados humanitarios, ni plantea medidas relacionadas con la solicitud de asilo en embajadas. Todo esto son medidas legales que las ONG han puesto, por ejemplo, encima de la mesa. La gente que está también en terreno lo ha evidenciado y, sin embargo, el pacto habla de medidas legales y seguras, pero ¿cuáles van a ser? Y creo que esta era la oportunidad también para hacer. Claro, vamos a ver más centros de detención, más vallas, fronteras también más duras. Y también, Carmen, lo que es muy interesante y muy curioso es que los países miembros pueden pagar. Si no quieren aceptar,
¿Puedes explicarnos un poco cómo funcionará? A mí me parece que es ellos lo venden como uno de los logros del pacto y a mí me parece uno de los errores. Solo formalmente ofrecerle a los ciudadanos, decir que vas a pagar por no aceptar a personas que necesitan una ayuda, que se pueden acoger a un estatus como es el de refugiado, que es un derecho internacional mundial consolidado, va a ser una dinámica por la que si un Estado considera que tiene demasiadas solicitudes, pues va a poder pagar o técnicamente ofrecer asistencia o consejo, por lo que te puedes escapar, digamos, de tener a esa persona en tu territorio. También me parece que es muy peligroso la dinámica que van a introducir de esos terceros países seguros, a los que Europa también le va a poner mucho dinero encima de la mesa para que hagan de tapón. En la crisis del 2015 fue con Turquía, y ahora estamos yendo al norte de África, el último acuerdo con Egipto, que también es muy peligroso con la crisis de Gaza. Pero es también una respuesta de lo que quieren los gobiernos, ¿no? Hay que ser realista también aquí, que muchos gobiernos aquí, los capitales no quieren aceptar a nadie. Por eso están más contentos de pagar, Sergio, de aceptar a alguien. Aunque ha habido cierto poco margen, ¿no?, en la votación. Yo creo que ese es uno de los errores, que estamos pensando demasiado en determinados gobiernos. Desde el principio con este pacto ha sido inspirado y diseñado para servir el interés de determinados ministerios de Interior. Volviendo a tu pregunta, que yo creo que es esencial. ¿El pacto realmente es solidaridad? ¿Asegura el pacto? Yo creo que absolutamente no. Teniendo en cuenta que todavía estamos con el criterio del reglamento de Dublín, por el cual el Estado digamos, por el que entra la gente irregularmente es responsable. Primero, esa responsabilidad, este pacto no la ha solucionado. No hay una responsabilidad compartida. La posibilidad está de flexibilidad, la solidaridad flexible que decía la Comisión. Es como un menú de opciones. Queda entender a los gobiernos que pueden hacer lo que les parezca o comprar el camino fuera a una responsabilidad compartida para evaluar esas solicitudes de asilo. Y yo creo que poner un precio a una persona me parece deshumanizar también a esa persona y la conversación. Y también el tema que comentaste antes, un compromiso. ¿Cuál ha sido el compromiso político de este pacto? ¿Con quién se ha comprometido o qué tipo de agenda ha encontrado un lugar en este pacto? Hablabas antes de la vigilancia, de la base de datos de Eurodac, que tenemos un rapporteur que es de la extrema derecha, es del partido Vox, que ha estado detrás de esa propuesta, de esa iniciativa, y que este Parlamento ha dado la luz verde. Yo creo que es fundamental que volvamos a plantearnos los valores que fundamentan la Unión Europea, la integración europea, y si este tipo de compromisos no ponen en cuestión a medio y a largo plazo por qué estamos aquí trabajando juntos en una Unión Europea que tiene una política común de asilo y de fronteras. Importantísimo lo de ser esa lista, ¿no? Porque la propone un partido que criminaliza a los inmigrantes. Da igual el origen que tengan y los motivos por los que vengan a Europa. Y muy curioso que los otros izquierdas y los otros derechos estaban unidos, ¿no? Un poco en este caso. Sí, además que otra cosa interesante que plantea el pacto es que que se plantea una restricción dentro de los propios países europeos. Y esto es interesante porque, por ejemplo, es algo que Turquía lleva realizando desde hace mucho tiempo, pero también evidenciará cada vez más estos hotspots o estos lugares, las islas del Egeo, las Islas Canarias, como lugares también donde cada vez se va a restringir más a las personas dentro de esos lugares como primeros lugares de entrada a Europa. ¿Y qué pasará? Turquía, por ejemplo, lleva desde hace muchos años restringiendo la movilidad de las personas sirias a determinadas provincias del país, lo que hace que muchas regiones sean tensionadas por esta realidad, evidenciando también que los procesos de reagrupación familiar dentro de los propios países no se van a poder consolidar, o procesos también, por ejemplo, de movilidad de las personas simplemente por el hecho de intentar formarse y intentar tener un futuro mejor dentro del Pero mismo. vamos a ver, estamos en 24 y tenemos que esperar hasta 26 para que este sale a la luz. ¿Hay tiempo para mejorarlo o para que sea un poco más fit for purpose, como digamos en inglés? Tiempo puede haber, pero ¿y voluntad? Estamos hablando de muchas elecciones también nacionales por venir, importantes, las primeras, las europeas que tenemos, y habrá que ver cuánto preocupa a la gente el tema de la inmigración, en qué sentido. Hasta ahora estábamos con la inflación como por delante, los jóvenes no están poniendo la inmigración como uno de sus principales problemas, como vosotros mismos informabais hace unos días. Sí. Hay que ver cuánto se presiona, cuánto suben determinados partidos, qué peso tienen esos partidos en la Unión Europea y cómo se termina desarrollando. Hace falta quizás más educación, ¿no?, sobre este tema. A nivel de los responsables políticos, tal vez sí.
Yo creo que es importante que nuestros responsables políticos se eduquen un poco más en el tema de por qué estamos cooperando a nivel europeo, de dónde venimos, a nivel de la historia que ha sido la razón por la cual estamos ahora debatiendo un pacto que parece entender el tema de la inmigración como algo exento del Estado de Derecho y los derechos humanos. Estamos hablando de gente, se ha mencionado antes, que tienen unos derechos inalienables y esenciales y absolutos. Eso no se puede negociar. Pero el mensaje de Viktor Orbán nunca va a cambiar. Ya ha dicho esta semana que está muy en contra del pacto, que es un acuerdo de violación legal, ha dicho. Bueno, yo creo que el señor Orbán no está en una situación muy adecuada para hablar de derecho, de respetar el derecho. Efectivamente, porque lo que ha mostrado es que no tiene ningún tipo de pudor para desmantelar los balances y los checks and balances en el país y desmantelar el Estado de Derecho en su propio país. Pero yo creo que, volviendo al tema, yo creo que es muy importante que la política europea no se deje llevar por algunas voces en gobiernos que sabemos que no son democracias liberales y que tienen una política racista, institucionalizada y discriminatoria. Entonces, si nos dejamos llevar por esas voces, llegamos a un momento en el que no está muy claro de quién es esta política. Y yo creo que este pacto tiene cuestiones que son interesantes, por ejemplo, el hecho de que es muy importante monitorear a nivel de las fronteras exteriores los derechos humanos, pero deja entrever ideas que tienen un origen y una base de extrema derecha, muy clara. Entonces habrá que cambiar radicalmente el funcionamiento, ¿no?, de la Unión Europea y los tratados para que sea un poco más... para que sigan un poco más sus derechos fundamentales. Yo es que vuelvo a insistir en la idea de que al final este pacto lo que hace es volver a esta ignorancia colectiva a la que la Unión Europea parece que nos intenta poner a los ciudadanos cuando hablamos de las personas migrantes, porque hay una ignorancia colectiva o nos quieren meter en este discurso de que las imágenes que vemos continuamente en los medios de comunicación son simplemente imágenes, ¿no? Nadie se atreve como político a mandar un mensaje positivo sobre la inmigración. Cuando, por ejemplo, hay países, España, Francia, que están necesitando inmigración, no hay relevo demográfico, y eso parece que tampoco se pone sobre la mesa. Estamos hablando de inmigración económica o, en este caso, aún más grave, de refugio, de asilo. Si los valores fundamentales, fundacionales, están en los tratados y no han cambiado, deberíamos no hacer una política de puertas abiertas, porque sí, obviamente sabemos los riesgos que puede tener todo, pero es que tratar a las personas con su derecho reconocido internacionalmente no es una política de puertas abiertas, es justo derecho. Y volvemos a las opciones de que no se plantean vías seguras, y las vías seguras muchas veces Europa puede consolidarse como un sitio donde las personas pueden venir a formarse y regresar a sus países de origen a través de visados de trabajo concreto, visados relacionados con estudios. ¿Eso por qué no se plantea? Son vías legales y seguras para venir a Europa durante un tiempo, formarte y, ¿por qué no?, regresar a tu país. Parece como que esas ideas tampoco están dentro de las propias visiones que se tienen cuando se discuten estas cosas, que me parecen lógicas porque al final todos estamos aquí también muchas veces por estas razones, ¿no? Se ve como una amenaza, ¿no? Y eso hay gobiernos como el de Orbán que se hacen fuertes en esa visión. Y Donald Tusk también, el polaco, ha dicho que no lo usa tampoco el pacto. Bueno, pero aquí me refiero, yo creo que los gobiernos, volvemos a lo mismo, los gobiernos están en su posición, o los miembros del Parlamento Europeo, para tener en cuenta sus intereses y agendas políticas, pero luego está el Estado de Derecho, es decir, tienen que respetar el derecho que dice que mucha gente no respetan, ellos mismos están sujetos a ese mismo derecho. Es decir, si tenemos una ley europea que según los tratados se tiene que adoptar por mayoría cualificada, eso está en los tratados y el gobierno polaco de su día firmó y acordó seguir esas reglas. Esas son las reglas del juego, se tiene que adoptar por mayoría cualificada. Si no le gusta, pues bueno, pues sinceramente es su problema. Esto no puede poner en juego, digamos, la manera en la que la Unión Europea funciona. Por otro lado, sí que es cierto que muchas veces se adoptan leyes que son malas leyes, que no tienen calidad jurídica y que finalmente acaban en los tribunales, y yo creo que muchos de los aspectos que este pacto incluye van a acabar en los tribunales, y esos tribunales van a tener la dificultad, la tarea de decir, bueno, esto está en acorde con la ley o no, porque estas gentes, al fin y al cabo, si estamos hablando de lo que hablabas tú antes, de expulsar ilegalmente a alguien a un país en el que no está seguro, no estamos asegurados que esa gente, que esa persona va a ser tratada con dignidad, que no podemos decir que esa persona, incluyendo menores,
Vale. Yo creo que necesitas una cita con muchos jefes de Estado aquí en Europa. Bueno, no sé Pero si me voy a van a pararles dejar. aquí y concluir esta conversación. Para más información, por favor, puede visitar euronews.com. Pero por ahora, quédense con nosotros, porque en breve hablaremos de por qué todo el mundo aquí en Bruselas habla del nuevo presidente de Eslovaquia. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Ahora vamos a viajar a Bratislava, donde ha aparecido esta semana un nuevo rostro político. Aunque no tiene mucho poder, el nuevo presidente de Eslovaquia ha sido noticia en toda Europa. Peter Pellegrini, antiguo primer ministro, ha salido victorioso, prometiendo dar prioridad a su país en Europa, pero siendo un miembro leal de instituciones y organismos internacionales. Así que mi pregunta es, ¿si se ha hablado mucho de estas elecciones presidenciales en Bruselas esta semana, Sergio? Yo creo que es un motivo realmente de preocupación de ver que, pues eso, que Estados miembros, digamos, se desarrollan o llegan a situaciones como la que vemos ahora en este país, en la que los gobernantes no cumplen con el ideal, con los valores de los tratados. El artículo 2 de los tratados no es una coincidencia, que es el artículo 2 del tratado, de los tratados de la Unión Europea, que establecen las bases de nuestra cooperación para tener una confianza mutua de cooperación europea, cuáles son las garantías que se necesitan salvaguardar por todos los Estados miembros. Y, sinceramente, no es la primera vez que un gobierno pasa a estar en manos de la extrema derecha o partidos políticos que tienen una agenda realmente anti-europea. Tenemos otros ejemplos en Europa y yo creo que esto es realmente clave. Nos hace pensar que el hecho de pasar a ser miembro de la Unión no garantiza que esos valores vayan a estar ahí siempre, que todas las condiciones para acceder a la Unión van a estar ahí, van a persistir. Y Sergio, podemos escuchar ahora, de hecho, al nuevo presidente electo, Peter Pellegrini, que tomará posesión de su cargo en pocos meses. Slovakia will always stay Slovakia. Eslovaquia siempre seguirá siendo Eslovaquia. Eslovaquia nunca será la República Checa, nunca será Polonia y nunca será Estados Unidos y tampoco Hungría. Seguiremos siendo eslovacos y la República Eslovaca, con nuestras propias ideas, nuestro propio cerebro y nuestras propias tradiciones. We are a member of NATO. Somos miembros de la OTAN y seguiremos siéndolo, así que no es ningún giro hacia Moscú o nada por el estilo. Que tengamos nuestra propia opinión no significa que cambiemos nuestra política internacional. Our international policy. Las palabras de Peter Pellegrini. Pero la pregunta es cómo puede mantener a su país como miembro leal de la OTAN y también seguir estando tan cerca de Moscú, Carmen. A mí me parece que no puede seguir estando así. Tenemos precedentes, como decía Sergio, y tenemos que tener claridad de entender que no todos los países van a una exactamente igual, los valores se comparten de inicio, pero los países cambian. Ahora tenemos un gobierno que está violentando, tensando el Estado de Derecho. Y eso es así, ha pasado con otros antes. Lo que nos dicen los funcionarios aquí en Bruselas es que esto no puede volver a pasar, que entonces hay que actuar antes. ¿Cómo se puede hacer? Está la presión de ir reteniéndole fondos, de decirle que hay ciertas reformas que no se pueden hacer, pero si el comisario de justicia te dice no hagas la reforma, no quites una fiscalía especial que va a luchar contra la corrupción porque la quieres eliminar para beneficiar a tus amigos y no le haces caso, si te escribe la propia fiscalía y tampoco le haces caso, es para que te llamen al orden, como mínimo, para exponer cuál es tu visión. Está pasando, tenemos el doble debate, ¿por qué está pasando esto a nivel ciudadano? Porque están votando este tipo de partidos y luego, porque la Unión Europea no está frenándolos antes. Insisten, vamos a ser firmes, esto no va a volver a pasar, ha ocurrido antes. No va a ser así el caso de Eslovaquia, pero está tomando el mismo camino. ¿Está preocupada también por esta rumba que está tomando Eslovaquia? Sí, además sobre todo en relación a que esta victoria también cimenta un poco la alianza que él tiene con Robert Fico, ¿no? Que también fue elegido hace poco, exacto, y que además, por ejemplo, si volvemos al tema migratorio, como por ejemplo Fico desde que llegó al poder, lo primero que hizo fue posicionarse o irse a la frontera con Hungría, apoyó la medida que había hecho su predecesor de poner a 500 militares más en la frontera con Hungría, y realmente después esto es interesante y volvemos a los discursos y cómo se manejan muchas veces los discursos, porque realmente después tú miras las encuestas en Eslovaquia y la migración, por ejemplo, es el tercer problema que afecta o que ellos dicen que afecta más a Eslovaquia, pero sin embargo es un país de tránsito, no es un país donde las personas llegan y se asientan, por tanto también
interesante ver cómo manejan estos discursos de crisis en torno a la migración cuando realmente Eslovaquia no tiene un problema migratorio, ni se podría poner en cuestión, ¿no? Este tipo de cosas. Por tanto, es interesante también estos procesos de nuevo de ignorancia colectiva y cómo intentan matar a las queremos tener personas. también más voces de Eslovaquia y hemos preguntado aquí en Bruselas al periodista eslovaco Jaromír Novák si el nuevo presidente es realmente tan pro-Kremlin como se dice. No estoy seguro de si se puede decir que es abiertamente prorruso, pero ha empezado a utilizar esta narrativa de que tenemos que detener la guerra en Ucrania sin hablar en absoluto de que tenemos que detener al agresor, que es Rusia. Estamos hablando en general de que tenemos que detener una guerra. Sin embargo, al mismo tiempo, el 30, tal vez el 40% de la población difunde cada vez más mensajes a favor de Moscú, lo que es realmente preocupante en la sociedad. Es muy posible que Eslovaquia se incline cada vez más hacia el camino húngaro. Ya sentimos que en periódicos, agencias y televisiones hay cada vez más presión. Incluso yo empiezo a sentirlo en mi agencia. Y esta presión viene del gobierno o de los partidos políticos que están en el gobierno. Las palabras de Jaromír Novák sobre la libertad de prensa en su país. Carmen, estamos también pensando en la libertad de prensa eslovaquia que está cada vez peor en los últimos años. Sí, he tenido la suerte de formar parte de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras España hasta hace poco. Tengo muy buen contacto con ellos y hablamos con compañeros del país que esa presión de la que hablaba el compañero empieza a ser diaria. Llamadas, toques de atención, comentarios personales. Está la reforma de los medios públicos que se está cometiendo y está sacando a muchas personas a la calle, pero que el gobierno dice que la va a seguir haciendo para poner a personas de su cuerda, para eliminar a periodistas no críticos, objetivos, que están contando lo que son y están... Si informas ahora de que Bruselas le llama la atención al país, ya parece que eres un radical y que vas en contra de los intereses nacionales. Es esa visión nacionalista acérrima que va más allá no solo de ser prorruso o no ser prorruso, es un nacionalismo muy militante. Sí, no, yo estoy de acuerdo. El hecho de que se está encaminando a un caso como el caso de Hungría, yo creo que hay muchos temas a aprender de lo que ha pasado en todos estos últimos años con el gobierno húngaro y cómo la Unión Europea tiene que responder de una manera diferente. Porque lo que ha pasado con Hungría es que se ha dejado llevar, estamos en una situación que es insostenible y que es imposible de solucionar, y el gobierno ha tenido éxito a la hora de minar todos los focos críticos o de control a nivel de la sociedad e institucional, tanto lo que es el sistema judicial, los medios de comunicación, la sociedad civil, el mundo académico. Es decir, tenemos un modelo que ya ha sido implementado en otro Estado miembro y que requiere y es fundamental lo que hablábamos antes, una acción a tiempo, no esperar. Y Sergio, ahora hemos llegado al final de este bloque, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Sergio Carrera, Silvia Almenara y Carmen Rengel por sus palabras y también a ustedes por vernos como siempre. Nos vemos muy pronto. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Pues bien, esta semana los eurodiputados se reunieron aquí en Bruselas para celebrar un mini plenario antes de su última gran sesión en Estrasburgo a finales de mes. Y uno de los temas más polémicos ha sido una carta enviada a la presidenta de la Comisión, von der Leyen, sobre su decisión de contratar al diputado alemán Markus Pieper para un nuevo puesto de enviado para las pequeñas y medianas empresas, un nuevo cargo con un salario de 19.000 euros al mes. Ha generado dudas sobre la transparencia de von der Leyen durante este proceso. ¿Es importante esta noticia o solo algo de la burbuja europea, Silvia? Bueno, yo creo que es importante porque al final es algo que las personas siempre pensamos, ¿no? Hacia dónde va el dinero que todos ponemos con nuestros impuestos, ¿no? Y después escuchamos estas noticias y siempre generan controversia, ¿no? En el fondo. Claro. Y parece ser que Markus Pieper ha obtenido peor puntuación que otros candidatos. ¿Cuál es su opinión sobre este nombramiento? A mí me parece un escándalo. Me parece realmente, sinceramente, que es necesario que esta Comisión Europea sea neutral, que la presidenta de la Comisión Europea cumpla con los códigos éticos de neutralidad de su trabajo, inclusive en tiempos de preelección. Y yo creo que este ha sido uno de los grandes, desafíos en esta legislatura, que la Comisión Europea no
ha cumplido siempre su papel de garantizar los tratados y garantizar el derecho también. Es decir, si tenemos una comisión que se autoproclama como geopolítica, ¿qué tipo de política estamos hablando? Porque eso va a tener un efecto claro en lo que estamos viendo. Y estamos viendo una comisión que ha tomado mucha libertad a la hora de determinar agendas políticas en temas tan candentes como la inmigración. Y en realidad estamos, Carmen, en modo electoral, y Thierry Breton, también el comisario europeo, ha criticado muchísimo a von der Leyen, ha hecho un tuit diciendo que a pesar de todo, que no tiene mucho apoyo de su partido. Y es cierto, si tiene dudas dentro de su partido, si le ha costado la nominación, si ahora se está peleando, tiene que salir ahora a hacer campaña, mi pregunta es, ¿qué necesidad había de nombrar a este señor? Qué enorme error, cuando hay unos criterios geográficos de género, de mérito, que no se han cumplido. Si quieres dar el mejor ejemplo, esta es la peor carta de presentación que puedes tener, y está recordando además algo que después de tantos años se había quedado un poco tapado, que es el escándalo de Pfizer. Es como, pues es un nuevo escándalo para la presidenta. Revive cosas pasadas que no le hacen bien para la campaña, que se le hayan levantado unos comisarios por escrito, más allá de que, bueno, puedes decirle tu disconformidad en un segundo, pero por escrito me parece muy serio. Y hubo un voto también, muchos eurodiputados también estuvieron furiosos, y esta semana se ha votado en el Parlamento Europeo que von der Leyen dé marcha atrás y cancele el nombramiento, pero la Comisión no parece dispuesta a hacerlo. ¿Qué opinas de esta actitud? Pues no sé, la verdad que quizás para estas cosas también habría que plantearse qué estrategia es la que se sigue, ¿no?, con este tipo de nombramientos, y cuál es el poder de decisión de los ciudadanos también detrás de estas cosas, ¿no? Me parece también importante. Hay muchas divisiones también dentro de la Comisión Europea misma. Sí, pero no hay un control independiente que pueda, digamos, obligar a la presidenta de la Comisión a no tomar decisiones que son erróneas, no solo a nivel legal, sino a nivel ético. Hablamos tenemos a Emily O'Reilly, ¿no?, ¿qué está haciendo? Sí, pero la defensora del pueblo ha jugado un papel fundamental en este tema, llamando por más transparencia, haciendo un trabajo fantástico a la hora de asegurar que la Comisión Europea cumple su mandato, pero tiene también limitado ese mandato a la hora de, por ejemplo, poner o obligar, como decíamos antes, como temas de nombramientos, temas de cómo los comisarios cumplen con los valores de la Unión Europea, cuáles son sus agendas personales, cuáles son sus agendas políticas en esta comisión que están desde arriba. Es una comisión muy política desde arriba, en la que, digamos, el gabinete de la presidenta y el secretariado general juegan un papel tan importante. ¿Qué tipo de control independiente hay ahí? A nivel de qué tipo de políticas ¿se les da prioridad? Bueno, vamos a seguirlo muy de cerca, pero me temo que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados Sergio Carrera, Silvia Almenara y Carmen Rengel, por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por vernos, como siempre. Si tienen comentarios sobre el programa, nuestra dirección de correo electrónico es bruselas@euronews.com. También estamos en las redes sociales, TikTok, Instagram y X. Hasta pronto.